Hola Hugo, ¿qué ¿Cómo tal? estás? ¿Bien? Bien, bien. Tanto tiempo. ¿Cómo andás? ¿Y vos? Bien, la verdad que gracias a Dios bien. Bien, porque está bien la familia, están bien los chicos. Realmente estamos bien. ¿Vos todo bien? Todo bien, Hugo, todo bien. Decime, estaba pensando, ¿cuándo nos conocimos nosotros? Y la verdad que yo creo que la primera vez que nos enfrentamos y que nos conocimos fue Independiente de Medellín, el América de Cali, en la cancha de Cali del América, que jugamos un partido en contra. Yo creo que ahí nos saludamos, porque también yo me fui de Quilmes al América, y yo antes de irme sabía que vos eras candidato a venir a Quilmes, que Quilmes había ascendido a primera, y vos tomaste la decisión de ir a Colombia, y yo también tomé la decisión de ir a la América. Yo creo que fue el primer partido ese, ¿no? Que nos vimos. Es verdad, es verdad. Fue así, yo sabía, me acuerdo de ese momento, pero también nos conocíamos y Sí, pudimos haber sido compañeros en Quilmes. En Quilmes, sí, sí. Porque ya vino el presidente de Quilmes, yo tenía algunos lugares para ir de Argentino Junior, y él estaba entusiasmado Sí, muy porque entusiasmado. buscaban el ascenso y dice, vamos a tener un equipazo y tenemos las mejores intenciones, véngase para acá. Pero bueno, Sí, son esas cosas que pasan, ¿no? Sí. Y después lo otro, después nos vimos cuando vos eras ayudante de Judica en Argentino Junior, y yo fui un día a visitarlo a ver un entrenamiento. Y bueno, ahí estuvimos charlando, nos vimos, y después cuando yo era coordinador de Vélez y vos de Argentino Junior, nos hablábamos por teléfono cuando estaban los partidos de pretemporada, y ahí vos te quedabas en Argentino y yo me quedaba en Vélez, ¿no? Porque había un poquito de rivalidad, eran buenos equipos. Esa categoría 70 que tenías vos en Argentino y la que estaba la nuestra también era muy buena. Sí, también tuvimos algo en común, porque vos como entrenador tuviste tus primeros pasos y tuviste la fortuna también de estar con José Judica. Sí, bueno, y te fue requete bien, qué personaje, qué gran... No, qué maestro, ¿no? Qué maestro. Qué maestro. Y a mí me pasó con Ricardo Trigili. Claro, también. En Argentinos Juniors, y fueron los primeros pasos que me dieron la oportunidad de empezar en el fútbol, porque a veces no es solamente porque es el club donde uno jugó, sino más bien las personas. Creo que eso nosotros siempre nos hemos fijado mucho en la capacidad y las personas. Desde el primer día que hablaste, que nos dijiste cuál era tu proyecto y lo que quería, yo creo que en los 13 años no hubo un sí, un no con nadie, por todo lo que vos marcaste, ¿no? Sí, mira, Hugo, yo estaba convencido de que, bueno, de tu persona y de lo que podías hacer, y que teníamos que tener un grupo muy, muy unido y muy convencido, porque era un proyecto que había mucha incertidumbre, porque era algo nuevo. Nosotros no teníamos ese nombre que vende, sí, ese nombre que todo el mundo, ¿viste?, reconoce porque el fútbol a veces, hay mucha gente que trabaja muy bien, pero no llega a tener oportunidades o no se llega a conocer. Y nosotros, dentro del grupo, tenía muchas virtudes para trabajar en este proyecto. Y además tenía la especialidad, eras arquero, y es una doble función, porque te exprimí mucho, ¿te acordás? No, pero con alegría. Yo digo siempre que la AFA, en los años que hemos tenido nosotros en AFA de juveniles, bueno, después tocó la selección mayor, pero tanto vos como todos nosotros le hemos dedicado mucho tiempo, y si teníamos que darnos el entrenamiento y después una hora con los arqueros, vos te quedabas siempre a acompañarme, a mirar el trabajo de los arqueros, y yo creo que eso fue algo, algo también que nos marcó mucho, ¿no? De salir, yo recuerdo siempre que cuando fue la primera semana que apareció el grupo técnico de AFA,
vos me dijiste, en la semana que viene te tenés que ir a Córdoba a hablar con el presidente de la Federación de Córdoba, que queremos empezar a salir a buscar jugadores. Y yo a la primera semana, trabajamos esa semana y después a la otra semana, después del miércoles, que era hasta donde trabajábamos nosotros, me fui a Córdoba a hablar con el presidente de la Federación de Córdoba para decirle cuál era tu proyecto, qué era lo que quería del interior y todo, ¿no? Sí, la verdad que todo el país tuvo un apoyo unánime, las provincias, los regionales, los entrenadores de las diferentes ligas del interior. En la AFA también había en ese momento una gran expectativa con lo que podíamos hacer. Fue muy duro, si te pones a pensar las cosas que fue muy duro. ¿no? Le dedicamos muchas horas, José, a todo ese trabajo. Le hemos dedicado realmente muchas horas. Pero lo lindo que estábamos todos y que yo y veía a vos y veía a los dos profes y veía a Raúl, que estaba también con el médico, que estábamos todos contentos trabajando. No es que era una obligación que nos mataba, no. Nos sentíamos bien, íbamos con mucho entusiasmo. Es que para el comienzo fue muy duro porque en realidad el proyecto era muy ambicioso, pero públicamente se pensaba de una manera, pero en la realidad éramos muy pocas personas. Muy pocas, o sea, muy pocas. O no daba el presupuesto o todavía había dudas de lo que podía pasar. Yo creo que era el tiempo, José. En ese tiempo no llevaban tanta gente a lo mejor y bueno, yo creo que a nosotros también hasta yo te digo que nos vino bien porque nos llevábamos tan bien todo y estábamos tan bien en esos años, esos primeros años del proyecto que realmente daba gusto eso. Claro. Y por ahí si hubiese más gente, por ahí no hubiese sido tanto, ¿no? No, fíjate vos, qué contradicción. A veces la necesidad te fortalece, sí, y te hace superarte, ¿no? Porque todos cumplían la función principal, pero siempre tenían otra función ayudando, ¿no? Y nosotros le pedíamos, decir, pero los kinesiólogos tienen que trabajar con los jugadores en el consultorio y los mandábamos los sábados a ver partidos. A ver partidos, exacto. ¿Te acordás cuando vos designabas a quién iba a ver los partidos? Claro, y por supuesto que uno sabe que el ojo clínico para determinar un jugador no va a depender de la opinión del kinesiólogo, pero sí nos puede dar su presencia, su físico, su movimiento, o sea, qué capacidad ha mostrado, su compostura, y todo eso nosotros lo miramos. No te olvides que nosotros teníamos que romper con algo que le hizo mucho daño a Argentina y fue una de las causas que creo que llevó a iniciar este proyecto. Sí, sí. La especialidad de los formadores que se necesitaban porque habíamos sido eliminados de mundiales por mal comportamiento. Exacto. Bueno, vos fuiste lo primero que dijiste, ¿no? Es que era una obsesión para nosotros conseguir el fair play, porque imagínate, la selección no conseguía amistoso porque los países no querían hacer amistoso con Argentina, porque dice, acá se pelean, se portan mal en los hoteles, se portan mal en los aviones, todo eso. ¿Cómo vamos a formar buenos jugadores si no tenemos disciplina, buenas personas que entiendan que estamos representando con esa camiseta a todo un país? Bueno, creo que fue fundamental eso y yo siempre les he agradecido a vos, a todos los profes, al kinesiólogo, a los médicos, a la gente que estuvo siempre cerca de nosotros, Quique Merela, o sea, la gente que sí, que Tochi y Merela ¿no? estuvieron siempre con nosotros. Pero yo digo que lo lindo que era, José, era que cuando vos dijiste que era el proyecto y que era lo que queríamos pero todos sabíamos a dónde teníamos que ir. Si decíamos que todos tenían que usar la camiseta adentro y las medias altas, Claro. y si no lo decías vos, o lo decía yo, o lo decían los profes, lo decía el kinesiólogo, o lo decía el utilero, todos teníamos la misma idea, ¿no? Y que yo creo que para un proyecto de 13 años como duró, claro, yo creo que eso fue muy bueno. Y yo digo siempre
que el primer sub-20 que formamos, yo creo que nos marcó un camino también, nos marcó un camino sobre tu proyecto y sobre la idea que teníamos nosotros del comportamiento, del juego, de todo. Yo creo que ese equipo nos marcó ese camino que después fue hasta más fácil para las otras 6 sub-20, porque formamos 7 sub-20 y 7 sub-17, ¿no? Y fue más fácil para todo porque ellos marcaron un camino y un camino que lo supieron interpretar, que te acordás que Navidad, fin de año estuvimos en el hotel en Bolivia donde los chicos lloraban, donde nosotros teníamos que consolar a los chicos, pero queríamos, había una idea muy fija de parte nuestra y de parte de los chicos también, ¿no? Que era clasificar para el Mundial con la conducta que habías planteado vos en tu proyecto, y yo creo que lo llevamos adelante muy bien. Sí, ¿no? Fíjate que bien que decís los chicos, porque en esa época los jugadores de los juveniles eran chicos de verdad, porque una sub-20 eran jugadores de quinta división. O sea, estaban muy lejos de la reserva, de la primera, del profesionalismo. Entonces los chicos no tenían viajes, ellos todo lo que veían era algo muy fuerte para ellos. Era un cambio muy grande, y ni hablar en lo futbolístico, cuando decíamos no llegamos del banderín del córner a patear al punto del penal, no llegábamos, porque estaba la parte física, la parte táctica, o sea, estábamos lejos, y si mirás vos, hoy, cuando nosotros empezamos en el proyecto Sub-20, nosotros teníamos un solo campeonato del mundo, que fue el de Diego, Ramón Díaz, el de Menotti, del 79. Y ahí, después de 16 años, volvimos a ganar un mundial, pero ahora tenemos 6 mundiales. ¿No te parece? 6 mundiales. Sí, pero es algo muy lindo también porque, yo digo que ese mundial que ganamos en Qatar, vos te imaginás que, mirá cómo se ha cambiado todo, ¿no? Del tiempo que estuvimos nosotros. Nosotros en esa sub-20 había solamente 2 jugadores que habían jugado en primero, que estaba Sorín y Biagini, ¿no? Eran los 2 que habían tocado primera, Sorín ya se había consolidado titular, pero después, fíjate cómo cambia, que después ya el segundo campeonato, que fue el de Malasia, ya teníamos más de la mitad de jugadores que jugaban en primera, ¿no? Así es. Y yo terminé el último mundial del 2017 con Zárate, que había sido vendido en 20 millones a Qatar, a Higuaín no le permitió el Real Madrid venir, pero con una cantidad de jugadores que Facio, que había sido vendido, fui al Mundial con toda esa gente, ¿no? Que ya no estaban, ¿no? Y fue el último Mundial que ganamos, Hugo, fue el último, el 2007. Mundial. Sí, pero lo más lindo, bueno, después yo digo que lo más lindo de ese Mundial para mí, ¿no? Aparte de haberlo ganado, que vos sabés que yo fue increíble, José, porque yo estaba tan acostumbrado a lo de los Mundiales, que cuando jugaba una semifinal, la última práctica, salgo y tenía que atender al periodismo y me dice, bueno, ¿cómo se siente por primera vez dirigir un mundial, la final de un mundial? Y yo digo, ¿cómo la final? Y si yo estuve, claro, era la primera vez que yo dirigía solo, que no estabas vos y que no, en el anterior había estado Pancho, porque nosotros estábamos en la Copa Confederaciones, ¿no? Sí. Y después me di cuenta que era verdad, y bueno, por suerte, y después que todos esos jugadores, a los 3 meses de venir del Mundial, todos esos jugadores fueron citados, tanto Romero, Chiquito Romero, Mercado, Vanega, Di María, estaba Agüero también, fueron citados a la selección mayor. Yo digo que el triunfo más grande que tuvimos nosotros fue ese, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Siempre, imagínate, en el 2006, en Alemania, de los 23 jugadores, 19 fueron jugadores de los juveniles. De los juveniles. Y ahora vuelve a suceder lo mismo en este campeón del mundo. En el mundo, o sí. sea, muchísimos jugadores se creó una identidad y se volvió a sentir la camiseta. De alguna manera, yo siempre me reflejé mucho en el proyecto que cambió la historia en Argentina, que fue el de César Menotti. Sí. Porque para el 78, cuando él hizo toda esa organización, los que somos de esas generaciones valoramos mucho la importancia que se le empezó a dar a la selección.
y el proyecto fue muy importante también con todo el país, algo que nosotros también lo recorrimos y nos dio todas estas satisfacciones hasta el día de hoy que uno va viendo. ¿Qué te parece con todos estos chicos que andan por todo el mundo? Los que nosotros hemos tenido y hoy los ves técnicos, los ves en selecciones, los ves en Europa, los ves o manager o entrenadores, siguiendo este camino que realmente a ellos los formó, pero también nos da la satisfacción de reconocerlos, ¿no? De verlos así, ¿no? Y pensar cómo nosotros trajimos a esos chicos, de acordarse cuando vino Pablo a los 14 años, de acordarse cuando trajimos a Samuel, cómo fue la de Samuel. Que yo me acuerdo siempre que vos designabas y yo fui a ver un partido y después de cada partido nosotros te llamábamos a vos porque no estaba el celular, no había el celular. Entonces te llamábamos a vos para ver qué habíamos visto. Y yo te llamé, te conté que había ido a ver yo y qué es lo que había visto yo. Y le digo, vos José, ¿cómo te fue? Vos fuiste a ver Newell's Boys y Barraca. Independiente en la cancha de Barraca. Y me dijiste, no, si te 3 jugadores. Uy, 3 jugadores de altura para la sub-20, qué bueno, José. Yo los nombres, te imaginás en ese momento. Cuando llegamos el lunes y vimos los 3 jugadores, yo me acuerdo siempre que estaba el Tolo Gallego, estaba Pasarela, y el día que hicimos fútbol vio a Samuel y dijo, este va a jugar en la selección mayor, ¿no? Era Samuel, Quiroga y Guiñazú, había citado para la sub-20. Sí, el Cholo Guiñazú, realmente, qué cosa, ¿no? Y después vos me mandaste un día, ¿te acordás que la primer sub-17 vos te ibas a Qatar y yo no podía ir a Qatar porque estaba muy cerca del campeonato? Yo tenía que viajar a Perú porque se iba a jugar el sudamericano en Perú de la sub-17 y nosotros nos hacía falta un marcador de punta izquierdo en la sub-17 y buscábamos. Y vos me dijiste, andá a ver la octava de Argentino Junior, que hay un 5 que lo podemos adaptar a 3. Y así fui y terminó el partido, bajé y hablé con el técnico y lo cité para el lunes, ¿no? Que era Cucho Cambiaso, que después en el C sudamericano jugó de 3, con nosotros. Cucho jugó con 14 años, a un sub-17, cumplió los 15 ahí. Sí. O sea, y tenía edad para volver a jugar otro torneo. Otro sudamericano. O sea, bueno, eso es lo que nos identificó como proyecto. O sea, nosotros convivimos con un cambio totalmente de todas las cosas que habitualmente se hacían. O sea, vos en los juveniles no tenés que respetar a ultranza la edad, porque si son proyectos tenés que vislumbrar lo que van a hacer en el futuro, porque si no es que estás trabajando en algo que estás equivocado, porque el tiempo por ahí es perder posibilidades. Y creo que ponerse la camiseta a la selección es representar a los que van a ser jugadores importantes y pudimos transmitirle eso a los chicos en todas las cuestiones estrictamente futbolísticas y también personales. Y sabés que vos te acordás cuando, por ejemplo, en gestos, cuando en el sub-17 de Ecuador en el Mundial, cuando nosotros quedamos terceros porque perdimos la semifinal con Brasil. Con Brasil, me acuerdo. Que Julio Grondona un día me vio con la cara larga. ¿Por qué estás con esa cara? Digo, Julio, no puede ser, le digo, el árbitro no podía haber dirigido una Argentina-Brasil, este árbitro. Le digo, ¿usted vio los 2 goles que nos anuló? Uno de Gatti y otro de Mumo Peralta, de Sisto. Digo, ¿cómo puede ser que si un sudamericano en 2 equipos sudamericanos tiene que dirigir un árbitro europeo, no un centroamericano? Porque necesitamos un árbitro europeo. Y bueno, pero José, eso no se puede arreglar, como decir. Bueno, pero quédate tranquilo, si hace 3 meses ganaron el Mundial de Qatar ganándole la final a Brasil, que ahora ganaron ellos, no te hagas problema. ¿Querías ganar los 2 mundiales a Brasil? Y la verdad que sí, le digo. Sí, porque era muy lindo, porque Brasil venía como en Sudamérica, no era como que no se lo podía tocar. En los juveniles era una cosa que no se lo podía tocar. Era indiscutido, estaba muy arriba en las estadísticas. Te digo más, el primer sudamericano
cuando nosotros clasificamos, que perdemos la final con ellos en Bolivia, Sí. que Sorín no pudo jugar porque No, tenía no. 2 amarillas y todo, que tampoco vine contento, porque digo, si no le ganamos una final a Brasil, lo que sentimos nosotros, ¿no? Lo que nos duele eso. Y yo digo, pero estamos lejos. Yo veía a esos jugadores de Brasil, Sí. nosotros teníamos chicos de quinta división y ellos parecían jugadores ya de Todo. primera, por la genética, por la soltura que tenían y porque ya se insertaban en los equipos de primera. O sea, todo eso no pasaba acá. No. O sea, y entonces yo digo, estamos muy lejos. Y bueno, por suerte, despacito fuimos revirtiéndolo, la gente fue confiando en nosotros, la prensa reconoció muchísimo lo que estábamos haciendo. Sí, sí, esto en ese sentido. El proyecto, como cuando Julio Rondona me vino a decir, ahora vos te vas a ir porque ya te conocen en todos lados y te fue bien, dice. Digo, no, yo había firmamos por un año. Firmamos por un año. Algo que no era correcto, ¿no? No, no era correcto. No era correcto porque hablamos de proyecto y un año, pero no íbamos a poner ninguna condición. La alegría que teníamos de que nos dieron la oportunidad. Pero yo me parece, José, que cuando vos me llamaste por primera vez y fuimos a hablar, yo te vi tan seguro de que era por un año, pero te vi tan seguro con el trabajo que podíamos hacer y todo, que me entusiasmó y que dije, bueno, yo hoy se tendría que decir un proyecto en juveniles, tendría que ser mucho más, no puede ser, pues de un año, tendría que ser no menos de 3 años, 4 años. Pero te vi tan seguro que me entusiasmó y te dije que sí enseguida, la verdad. Entonces fuimos con la ilusión de que vamos a competir, pero no imaginábamos nunca que íbamos a tener la revancha y nada menos que en la final. En la final. Y realmente fue impresionante esa capacidad de adaptación que tuvieron los chicos, porque Qatar no es el Qatar de ahora. No. O sea, era estar en un hotel y caminabas 3 cuadras y ya empezaba el desierto. Había solamente 4 hoteles y convivías en el mismo hotel con 5 equipos más. O sea, no era que tenía cada uno un hotel individual como es ahora. No, sí. Entonces vos tenías que cuidar el comportamiento, tenías que hacer cola para ir a comer porque te ponían los horarios de delegación a distinta hora y después te encontrabas ahí y siempre estaba la rivalidad que te encontrabas con algún equipo y ibas y podías tener algún encontronazo, ¿viste? Pero los chicos sabían que la disciplina era importante, que nosotros teníamos que hacer una Argentina diferente, que nos consideraran de otra manera y que estábamos con otro camino iniciado. Y llegamos a esa famosa final después de superar a grandes equipos. Oh, y el partido de España fue tremendo. Sí, Yo me sí, acuerdo que lo veíamos acá por televisión. El de España fue tremendo. España, sinceramente, hubiera sido la final también, tranquilamente. Con el equipo que tenía España. Sí. España le ganó a Francia de Henry, Trezeguet, se lo ganó España. Después España tenía Moriente, De la Peña, Raúl, Michel Salgado, Joseba Echeverría. Tenía un equipazo. Un equipazo. Pero salió un partido brillante nosotros. Y ya después de España, es como decir ya, la final contra Brasil era lo que nos faltaba y era la famosa revancha. Para nosotros era doble, porque era una final, pero también una revancha. Una revancha por el Sudamericano. De la final del Sudamericano. Y fue un partido, creo que salió todo bien desde un principio. Como siempre, estudiamos mucho lo de Brasil por lo que nos pasó en el Sudamericano. Creo que nosotros tuvimos la iniciativa del partido. Ese día entró Chaparrito, chico que jugaba en Ferro. Sí. Jugaba bien. Sí, jugaba bien. Le di una pausita más con Ibagaza, los 2 chiquitos, ¿viste? Sí. Manejaron mucho el partido en cuanto al manejo de la pelota y teníamos a Biagini con una velocidad, Collete. Y Panchito Guerrero también. Y Panchito, la defensa. Que entró enojado a la final. Panchito era un gol extraordinario, ¿no? Era el talento argentino que te resuelve una jugada.
el atrevimiento, ¿viste? Que nosotros siempre buscamos esos jugadores. Esos jugadores. ¿Te acordás cuando nos sentábamos ahí? Porque lo de Qatar es como que eran hombres, pero seguían sintiendo como pibes. O sea, que la dualidad, ¿viste? Y estaban todavía como por ahí lejos de muchas cosas que suceden hoy, pero tenían ambición, querían ser grandes. Querían ser grandes, crecieron. Querían la camiseta aparte también. Y crecieron. Fue fantástico. Así que pasábamos algún susto en algún momento, como siempre a todas las selecciones en Argentina, a veces, inclusive hasta algunos me hacían la pregunta si era una cábala que teníamos que perder algún partido. Y perdimos con Portugal en el inicio. Sí, en el comienzo. Pero bueno, nos sirvió como le pasó en una época a Bilardo, le pasó ahora a Lionel el partido de Arabia. Claro, eso pasó siempre en Argentina. Sí, es como que a veces te fortalece. Y yo lo dije ahora, volviendo ahora a lo de la selección del último título, que ese partido te pone en una situación que no podés empatar más. O sea, cada partido es la despedida. Y te tenés que poner el 100%, y si venías que te confiaste en algo, empieza otra etapa. Y creo que de ahí sale el verdadero equipo, sale la fortaleza, sale también la corrección de saber dónde estás, porque venís con la cabeza de pensar que ya vas a llegar a la final y recién estás empezando. Exacto. Así que son golpes duros que los equipos que están sólidos, que vienen con un trabajo, porque no es casualidad, porque no es casualidad llegar a una final de un mundial, vienen con un trabajo, pero el partido inicial siempre es complicado. Muy complicado. Siempre es complicado. Y después otra cosa que yo llevo siempre grabada, que yo digo cuando en la selección, cuando uno es formador, ¿no? Que estabas en ese momento, vos habías hecho todo lo de Argentino Junior, de formador, lo de Colo-Colo, y en la selección, y tuviste un gesto que no es fácil hacerlo, que fue los últimos 3 minutos del partido de la final, que ganaba, está bien que estaba 2-0 ganando, pero que la final pusiste a Pessuti, sacaste a Irigoitía, que Irigoitía fue elegido como el tercer mejor jugador del campeonato. Y yo digo que eso a uno le queda grabado. A mí eso me quedó grabado, como yo digo, esta es cosa de un formador, de una persona que piensa no solamente en el que juega, que piensa en todo. Gastón había estado todo el sudamericano suplente y todo el mundial suplente. Y vos tuviste esos 3 minutos que le diste para decir, yo jugué 3 minutos en el mundial, ¿no? Que es algo muy lindo. Esos gestos siempre fortalecen a los jugadores, nos fortalecen a nosotros. Vos lo hiciste siempre, los profes lo hicieron siempre, el Pato Filió, el Panchito Ferraro, todos siempre esos gestos que ayudan, que le dan vida a lo que es el sentimiento del fútbol. Es la parte que te hace crecer y te hace mejor. O sea, siempre dijimos, vos te acordás que siempre le decíamos a los chicos, mirá, ustedes son citados por el reconocimiento a lo que hacen en su club, pero cuando vienen acá van a venir otros que son igual que ustedes. Entonces se van a encontrar y ahí vamos a tener una gran selección. O sea, tengan en cuenta que así como los recibimos nosotros a ustedes, cada vez que convoquemos uno nuevo, hay que recibirlo. Ustedes tienen que recibir como compañero, como a ustedes les pasó. Y después es competencia. Acá va a llegar un momento que están compitiendo por un lugar. Una de las mayores alegrías porque con vos siempre, yo no me olvido esas charlas que teníamos en los entrenamientos, en cualquier momento, ¿no? En los viajes, en los hoteles, pero hay cosas que le hacíamos en la cancha, que hay una que jamás me olvido. Estábamos con el silbato, creo que estaba yo en el medio, y vos estabas en un costado y siempre nos complementábamos para ver todas las posibilidades, de equivocarnos lo menos posible, todo. Y yo hubo un momento que me acerqué y venía caminando y nos quedamos en la línea sin decir una palabra, pasó como un minuto mirando así desde afuera y te digo, Hugo, ¿viste cómo juegan estos pibes? Cuando Riquelme y Aimar se juntaban, yo digo, es posible
Digo, ¿volveremos a ver alguna vez estos talentos así juntos? Porque era el 10 de Boca y el 10 de River, sí. ¿viste? Y ellos se querían, se entendían. Y bueno, recordaba viejos tiempos que en la historia de Argentina siempre hubo un Silva y Acosta de Lanús, un Bertoni Bocchini, sí. un Gorosito y Acosta. No. O sea, viste cuando los talentos se juntan. Y hoy el fútbol a veces los esquemas, la táctica, el individualismo y digamos, somos muy pragmáticos y la necesidad de triunfo y goles, o sea, hace a veces no apreciar a veces ese tipo de cosas. Y los gestos que a nosotros nos acercaron a la gente siempre, que yo digo lo más lindo que hay es que la gente te reconoce como que es el fútbol argentino, es un fútbol que siente la gente, que siempre lo ha sentido, y los gestos te ayudan mucho. Mirá, yo te voy a hacer recordar 2 o 3 cosas. ¿Te acordás cuando Pablito Aimar, cuando en ese sub-17 en el Mundial la rompió? Pero, ¿qué pasa? Cuando empezaron a dar los premios de los que daba FIFA, sí, sí. ¿Viste? Mejor jugador, mejor arquero, mejor... ya creo ahí habían nombrado un brasilero, creo, mejor jugador. Y dice, el mejor gol del torneo, Pablo Aimar, y lo pasaban en la pantalla. A Portugal, le habíamos ganado, hizo el gol. Y Pablo sube al escenario como para recibir el premio y dice, no, dice, yo quiero decir que el gol no lo hice yo. Yo toqué la pelota, pero el último toque lo hicieron en contra. Lo hizo un brasilero, un portugués, le pegó al brasilero, así que yo no merezco esto. Es increíble. Bueno, sí, son cosas de Pablo, ¿viste? ¿No? Que ahora de grande también lo tiene. Y Román Riquelme, en el Mundial de Malasia, cuando nos subimos, que te van a entregar la copa, le ganamos a Uruguay 2-1, le van a entregar la copa. Vos sabés que ese partido, por una cuestión de esas cosas que son difíciles de explicar, pero había que hacerla y los chicos lo entendieron. Marquí, que era el capitán, no jugó. No. Ese día jugó por Otto Cubero. Por Otto Cubero. Entonces el capitán quedó Román de capitán, Riquelme. Pero cuando termina el partido, todos festejando. Digo, bueno, chicos, vamos a subir, nos están llamando para subir a la platea y vamos a recibir la copa. Y Román dice, yo no voy a recibir la copa. Me costó esos 50 metros caminando hasta que llegamos a las escaleras, que me seguía diciendo que no. Le digo, mirá, yo lo voy a dejar. Marquí también va a estar al lado tuyo. Los dos van a recibir. Pero hoy el capitán fuiste vos, no puede ser que el que tiene la cinta hoy fuiste vos. Así que, y están los dos levantando la copa. Pero bueno, ese era Román también. Sí, ese era Román y ese también era lo que vos y todos nosotros proponíamos, ¿no? De tener esa gente de buen sentimiento, de que sabían ubicarse, que no querían ser siempre. Y yo de ese Mundial de Malasia, siempre me acuerdo, José, que ya faltaba poco para ir al Mundial de Malasia y vos me dijiste un día, me llamaste un sábado por teléfono a casa y me dijiste, Hugo, tenés que ir a ver mañana a Estudiantes de La Plata. No me acuerdo contra quién jugaba, pero tenés que ir porque... Córdoba. El profe Córdoba era el técnico. El profe Córdoba era el técnico. Tenés que ir porque, mirá, lo conocíamos de Ñul nosotros cuando era chico. 78, pero, con Samuel jugaba. Me dijiste, hay que ir a ver un extremo derecho que es Scaloni, lo conocemos de Ñul, pero andá, fíjate a ver cómo está. Y si te gusta, citalo, Hugo, si te gusta, citalo. Y yo me levanté a la mañana, me fui a La Plata, llegué, y terminó el partido y bajé al vestuario y lo citamos para el lunes Scaloni, ¿no? Y ahí empezó lo de Scaloni en la selección, que todo lo que después ha recorrido, de jugar el Sudamericano, de jugar el Mundial de Malasia, que también era, como decíamos antes, que estábamos hablando cuál fue el mejor, y ese era una cosa tan linda de ese equipo, que si jugaba Ducher o jugaba Scaloni, también estábamos muy bien cubiertos, ¿no? ¿Te acordás de Scaloni en Malasia, que el único que tenía la bandera decía Pujato? Y todos los chicos le decían, porque era muy difícil llegar hasta acá, hasta Malasia. Sí, ¿no? Y fueron ahí con los familiares, con la bandera y todo, y él tenía
Uy, la broma que le hacían los chicos, pero fue importante, Leonel. Muy importante. Fue muy importante el gol ese y la satisfacción de verlo ahora cuando ganan el Mundial a Francia. Se puso la camiseta con la que hizo un gol importantísimo. Importantísimo, sí, sí, que lo marcó en la selección, porque después lo marcó para estar en eliminatoria, para ir al Mundial de Alemania, que realmente lo mató. Y lo lindo que nosotros, de Leo, como de todos los que se llevan, había una confianza muy segura que sabíamos él lo que nos iba a dar, ¿no? Y lo llevaste, y se decidió llevarlo a él porque estábamos seguros de eso, ¿no? Sí, sí, son cosas inolvidables realmente. No, inolvidable. Y después lo que nos tocó vivir cuando se nos lesionó, ¿te acordás, Livio Prieto, en el Mundial del 2001 de acá, de Argentina? La decisión de citar a D'Alessandro, que tuvimos realmente... que tuvimos un D'Alessandro en un Mundial que pegó una explosión tremenda, que lo habíamos tenido durante la preparación de esa Sub-20 y que después en el Mundial explotó él, Saviola, Pipi Romagnoli, lo de Rodríguez, ¿te acordás? Lo de Tato Medina en el medio, que era un equipo que daba... Yo lo tenía como, siempre decía que era un equipo asesino, que entraba a la cancha y si podía hacer un gol al minuto te lo hacía, pero con una agresividad tremenda, que era un equipo que vos era decís, una maquinita. Fue contundente. Que tiene el récord mundial de los campeonatos en cantidad de goles. De goles, sí, creo que lo tiene Saviola, ¿no? No, el récord personal de goleador, Javier Saviola. Pero el récord de más goles de todos los equipos en un mundial fue esa. Hicieron más de 25 fue goles. Muy lindo. Más de 25 goles en 7 partidos. Claro, fue muy lindo ese mundial porque, a ver, la presión de jugar en Argentina, pero... Yo realmente no sentí la presión, porque teníamos tanta confianza en el equipo y teníamos gente de mucha personalidad, ¿viste? Como Javier, como D'Alessandro, como Tato Medina, como Rodríguez. Atrás teníamos 4 centrales que te daban una seguridad, que era Burdizo, era Coloto, era el Colorado Seto, que te daban, vos decís, esos jugadores que realmente nos dieron una seguridad. Yo no sentí presión para nada de jugar el Mundial en Argentina, y yo creo que los jugadores tampoco, al contrario, un entusiasmo, y fue una fiesta muy linda cuando terminó, cuando fue todo, fue una fiesta realmente que te llenaba de emoción recorrer la cancha de Vélez. Mira, a mí me hace acordar un poco a esto que pasó ahora con la selección en Qatar, porque el momento del país no era bueno, no era bueno. Y creo que a la gente iba a tener un poco de felicidad y disfrutó mucho ese mundial. Mucho, y había mucha gente siempre en cada partido, que no era normal de una Sub-20, la cantidad de gente que hubo. En la final hubo una cantidad de gente que cuando fuimos a dar la vuelta olímpica realmente te emocionaba, ¿no? Estar ahí adentro. Hugo, ¿vos te acordás cuando yo ya me alejé posterior al 2002, que yo no quería tomar el equipo después de Bielsa? Yo le dije que no al presidente, a Julio Rondona, porque yo lo había elegido, fui el manager. Como es tu costumbre, ¿no? No podía. Y era la segunda vez que le decía que no. Y él me dice, ¿vas a seguir con los juveniles? Le digo, no, ya ese ciclo ya lo hicimos. Están todos bien los muchachos, hay un equipo armado, van a tener continuidad. Yo quiero irme un poco a Europa, seguir creciendo, ir viendo trabajo, ir a ver si puedo trabajar en algún lado y todo. Bueno, pero después yo estando allá, no vi ese proceso de contame, ¿cómo fue lo de Messi que vos dijiste cuando pasó algo, cuando fuiste a Finlandia y ya alguien te había dicho algo de este chico que con la selección española? Sí, pasó que yo estaba a 10 días de irme a Finlandia y viene Claudio Viva, que era el ayudante en ese momento de Marcelo Bielsa, y me da un VHS, me dice, Hugo, mira, esto me lo dieron en Rosario de un chico que juega en el Barcelona.
Y yo después me entero que ellos habían estado, Marcelo y Claudio habían estado en España y que se lo habían dado en España el video, pero lo mismo, no por eso tiene culpa Claudio. Entonces yo agarro, termino la práctica, saludo a los jugadores, todo, y me voy a la habitación que teníamos y pongo el VHS, 5 jugadas de Messi eran. 5 o 6 jugadas, que hasta me perdí el cassette, porque yo lo dejé en la habitación y no lo encontré más después de que me vine de Finlandia. Entonces veo 5 jugadas y yo estaba cambiando y digo, vuelvo para atrás y lo vuelvo a poner. Y lo vuelvo a poner. Entonces después vino yo a 10 días de irme que tenía el equipo armado. Este chico tenía que venir de España, Argentina no conocía, digo, no lo puedo llevar ahora, tengo que ir y hablar, y bueno, voy y hablo con Omar Souto y le digo, mirá, hay que buscar esto. Omar se fue, no sabíamos un mes y a dónde, en Rosario, cómo llegar a él, cómo llegar al padre, para decirle que después que veníamos del Mundial lo traíamos. Vamos al Mundial, jugamos la semifinal con España, ganábamos 2-0, se lesiona Lucas Biglia, nos empatan. Antes de los 90 minutos, C. Fábrega no hace el gol y después vamos a tiempo suplementario y nos hace el segundo gol C. Fábrega y nos ganó España. Vamos al hotel, todo, se retiran los chicos, viste cómo es que se van los chicos antes que nosotros cuando estábamos en los mundiales. Y bueno, cierto momento nos levantamos, vamos. Y cuando me levanto, sale el cocinero, que teníamos confianza. ¿Te acordás que estando vos trajimos a España, eran todos los mismos técnicos, el cocinero, que lo trajimos a un campeonato a Punta del Este que habían organizado? Y todo me dice, Tocali, si tú tienes ese chaval del Barcelona, eres el campeón con el equipo que tienes. Y yo lo miro y le digo, ¿quién, Messi? ¿Cómo lo conoces si no lo trajiste? Y miro hacia la mesa, estaba Villar, que era el presidente de la federación, y me dice, sí, Hugo, nosotros lo quisimos traer y no quiere jugar para la selección de España, quiere jugar para la selección argentina. Por eso a mí me dolía mucho cuando lo insultaban y lo puteaban, porque yo sabía lo que vos también, porque después yo te hablé enseguida a vos que estabas en España. Hablábamos, yo estaba en España, hablábamos por teléfono, pero siempre fue así. Tanto la mamá como Jorge, el papá. Sí, siempre. Siempre dijeron, vos tenés que jugar donde te sentís. No, yo soy argentino, quiero jugar ahí. Y te acordás que yo te dije, pero ese partido amistoso hay que jugar para poder ficharlo, para mandar a FIFA, porque estaba todavía la ley que un juvenil de un país, si jugaba para un país no podía jugar después en las mayores para nadie, ya quedaba para siempre. Para siempre, sí. Hoy ya cambió totalmente eso. Y yo te dije, ese partido amistoso se tiene que hacer ¿en qué cancha? Argentino Junior. Porque ahí salió el más grande que tuvimos. Sí, me dijiste y después también me dijiste cuando terminó el partido que entró en el segundo tiempo. Al sudamericano. Claro, no, vos me dijiste, nosotros jugamos ese partido y íbamos a jugar el sábado, eso fue un miércoles, y el sábado íbamos a Colonia a jugar con la selección de Uruguay. Y yo cuando te llamé por teléfono, ya teníamos teléfono, te llamé por teléfono a tu casa, vos ya te habías venido de España y me dijiste enseguida, me imagino que lo vas a poner de titular. Y yo te dije, no, José, están los chicos jugando, no lo voy a poner. Y entró en el segundo tiempo, hizo 2 goles también. Y ahí después cuando veníamos en el buquebú, le dije que iba a venir al Sudamericano, le pedí al padre que hable con el Barcelona, que queríamos que esté un mes antes para conocerse con los chicos y todo, y así lo pudimos llevar al Sudamericano, ¿no? Imagínate que son recuerdos maravillosos y en ese momento sentir lo que iba a ser después, y ahora estamos en este momento que él pudo conseguir todo lo que necesitaba, poder ganar la Copa América, ganar ahora el Mundial. O sea, es estar viviendo como la película, es como que está teniendo un final soñado. Soñado. Es así. Pero nos acordamos también, José, cuando lo llevaste, cuando lo designaste y fuimos al primer partido y a los 30 segundos lo echaron. Me acuerdo cuando llegaste al vestuario, sí lo primero que hiciste, hablaste adelante todo de él. Fue algo que... No, es que estábamos tan convencidos de lo que él iba a hacer. Sí. Que yo al árbitro, mi idioma, el inglés medio, le refería alemán. Y cuando viene saliendo de la cancha le digo, la historia te va a decir a quién echaste hoy. Lo marqué así con el dedo, pero que me dio algo de impotencia.
Y vos viste los compañeros, cómo los jugadores enseguida percibían ¿Te acordás que fueron lo todos fueron todos a vestuario buscarlo y a buscar tratar abrazaron, y a sí. él no se le iba la bronca, porque él es así, ¿no? Sí, enojado, Imagínate. estaba enojado. Fue duro. Y bueno, y después viene todo lo que nos pasó en el Mundial 2006. Vos fíjate, nosotros con ¿Vos lo eso... viste el partido otra vez? No, no lo quise Yo ver tampoco más. no lo vi nunca más. Porque además lo tengo tan claro. Y todo lo que pasó al grupo, al equipo, esa aceptación que tuvieron los muchachos, es decir, perdimos por los penales, pero jugamos bien. Cuando los jugadores están convencidos que jugaron bien y que hicieron un buen partido, decís, bueno, esto es fútbol, estas cosas suceden, pero te sentís con esa tranquilidad. Y lo del lío que estaba tan triste, decís, va a tener tanto tiempo de revertir esta situación. El camino que tenés para triunfar, que nosotros sabíamos que ese mundial, él llegó con lo justo, pues tenía 18 años, él cumple los 19 durante el mundial. Sí. Y ese equipo había funcionado muy bien, llegó al mundial y después de todo lo que fue haciendo partido a partido, éramos casi lógicos como favoritos, o sea, nuestro deseo era, nos sentíamos que íbamos a llegar entre los finalistas. Obviamente hasta sin saber el resultado final, pero teníamos esa confianza. Y bueno, fuimos tratando de lograr el equilibrio y casi todos iban entrando, pero llegó ese fatal partido donde llega el partido con Alemania. Sí. Y bueno, tuvimos cosas que no pasan casi nunca, lesión de Abondancieri, lesión de Crespo. A Román lo vi un poquito cansado por el tema de la larga con México, el partido... Aparte que fue un partido extraordinario el de México, ¿no? Y bueno, se dio un partido así con 3 cambios, no es esta época de 5 cambios. Y bueno, había que tomar una decisión y todos no podían entrar. Y fíjate, quedó Pablito. Yo lo que digo siempre que vos, el partido anterior con México, entró Messi, entró Aimar, entró Saviola, entraron todo lo que... Pero los planes eran eso, pero después las circunstancias te van llevando y bueno, después lógicamente en el dolor todos buscamos siempre, si hubiera pasado esto o hubiera pasado esto otro. Y lamentablemente nadie tiene la seguridad. O sea, uno busca y siempre buscamos lo que pensábamos que era mejor. Y nosotros siempre... vos viste que el juego aéreo de los alemanes era una de las preocupaciones más grandes. Era lo que y querían. Finalmente nos hacen igual el empate cabeza, en un córner. Sí. Entonces nosotros teníamos todos los habilidosos chiquitos que bueno, ahora la selección nuestra en Qatar con Holanda nos pasa lo mismo. Sí. O sea, en un momento dado, un partido casi definido, también se nos acercan, nos empatan, tirando 2 pelotas arriba. Bueno, esas cosas a veces hacen que vos tengas un último cambio, tengas que tomar una decisión y nosotros fuimos por una, pero eso no tiene que alterar todas las otras cosas, ¿viste? Nos vinimos con la cabeza en alto y sí, yo sabía que para mí ese mundial ya era el final de un ciclo y donde yo les pedí a todos ustedes que me entiendan, que yo más allá de ¿Vos te acordás lo que nos dijiste en el vestuario? Exactamente no. No, Hugo. yo te lo digo, yo me acuerdo siempre, pero porque yo salía a hablar con Betty, que se había venido ya del Mundial con mi señora, y mi señora, ¡uy, qué lástima! Me dice Betty. ¿Qué pasó? Le digo, sí, perdimos un partido, quedamos fuera. No, renunció José. Y yo dejé, bueno, chao, Betty, me vine y era un pasillo largo, y estaba vos hablando con Julio y me dijiste, Hugo, que no se vaya nadie del cuerpo técnico. Y entraste, estábamos todos sentados los del cuerpo técnico y nos dijiste 2 palabras que la tengo grabada de un pensante, ¿no? Porque dijiste, si me aprecian, no me pregunten por qué. Vamos. Y nos fuimos todos al micro, todo en silencio, ¿no? Siempre me quedó eso grabado realmente como una cosa que digo, esto lo dice solamente un pensante, porque decir esas palabras nos conmovió a todos. Y yo creo que fue muy lindo y fue muy lindo también. Y yo, cuando a veces me preguntan, José, ¿ustedes se imaginaban que Scaloni iba a hacer lo que está haciendo ahora como técnico y todo? Y yo digo que Scaloni tenía... A ver, si yo digo que sí, no sé, si yo digo que sí voy a mentir. Yo lo que sí que veía en Scaloni cosas que vos por ahí no,
como técnico principal no te la preguntaba. Vos en Malasia, cuando se hizo el cambio de que salió Marquí, entró Cubero, después del partido me dijo, ¿por qué hicieron el cambio? Que él siempre fue un preocupado del porqué de hacer las cosas. En el Mundial, cuando estuvimos en Alemania, de cada partido, ¿por qué pusieron a este? ¿Por qué cambiaron esto? Y siempre te preguntaba cosas, pero no imaginarme que podía hacer esto. Bueno. Y lo que tenía bueno, que también yo creo que ha sido siempre un muy buen compañero y quería tener siempre los grupos bien, contentos y alegres, y que yo creo que él ahora como técnico también los mantiene así, ¿no? Gracias, Hugo, por hacerme recordar eso, porque fue un momento durísimo, ¿viste? O sea, lo que uno siente en ese momento, y realmente las explicaciones ahí son muy difíciles, pero creo que siempre traté de analizar bien las situaciones y creo que hicimos las cosas que teníamos que hacer, y bueno, y ya hay que dar oportunidades a gente nueva que viene, puede tener otra idea, y haces bien también recordar de Scaloni porque es algo referencial para todos los que estamos dentro del fútbol, de que a veces hay cosas que hay que darle un valor, y todo eso que vos contaste de Scaloni es como algo para mucha gente que le va a hacer bien, porque ese interés que tenía él, esa inteligencia, eso de preguntar, querer saber, fíjate ahora cómo ha transmitido todo eso. O sea, y si no, a veces te ponen tanto el resultadismo como las opiniones muy ligeras, te dicen, todos te hablan porque, ¿y qué hizo? ¿Qué ganó? ¿No es cierto? Para estar ahí. ¿Y qué hizo? ¿Y qué ganó? Y a veces no sabe la gente que estudia, que ve otras cosas, que tiene otra visión y que aporta cosas. Y hay mucha gente y muchos jugadores, muchos técnicos que aportan muchísimas cosas. Y finalmente pasan cosas como esta, que para algunos puede ser milagroso, que alguien que no tenía una experiencia o no había tenido el nombre de haber estado, haya podido conducir esta etapa, que creo que fue ahora es fácil, pero en el inicio debe haber sido una de las más difíciles del fútbol argentino, porque después de Rusia de 2018... Era como se terminaba el Es fútbol como que en cayó Argentina. una bomba, Hugo. Sí, cayó una bomba porque perdimos mal. O sea, hubo cosas que nunca habían pasado en todos estos últimos años. Era como un retroceso muy grande. Así que este proceso ha sido fantástico. Fantástico. Y bueno, hiciste bien en señalar eso. No, porque aparte que me toca vivirlo muy de cerca, esto por tener a Martín ahí también, ¿no? Bueno, te felicito, sé que... No, pero me acuerdo de tus palabras, José. ¿Te acordás de que de Qatar apenas terminó el partido, yo no fui al Mundial? Y que la dinastía Tocali estaba ahí. Sí, que me dijiste que me felicitaba por eso. Y por también, para mí también es una alegría muy grande lo del Mundial, aparte de mi hijo, aparte de Scaloni, todo su cuerpo técnico, Pablo Aimar, todo, Samuel, lo de Martín, y que un jugador que también fue muy criticado y que yo lo apoyé muchísimo, porque cuando yo decidí por él, no estaba jugando en la primera de Rosario Central, entraba, salía, jugaba en tercera, que fue por Di María, y fuimos al Mundial y explotó Di María, y hoy Di María estaba todavía en ese Mundial, y que fue figura también junto a Leo. Y son sensaciones muy lindas que realmente me han pasado de verlo de acá, y tus palabras de allá, que me mandaste un mensaje, y verlo a Martín ahí, ver un hijo ahí, campeón del mundo, es muy lindo. Pero te quería contar yo la satisfacción ahora cuando vine con la selección de Venezuela a jugar en la última fecha de eliminatoria. ¿Qué te dijeron ahí? La verdad que yo en casa llorando, te digo la verdad, se me caían las lágrimas mirando el partido y viendo. ¿Qué te dijeron? Las palabras a veces es muy difícil describir. No, ¿viste? Es que ni la escuchás, yo creo, La mirada, el sentimiento, y cuando Leandro, para mí, Peckerman es un dios, dice Scaloni, no se puede creer, dice. Bueno, José, la verdad que una alegría de poder recordar todas estas cosas. Yo creo que son cosas que no nos vamos a olvidar nunca más. Y bueno, y por suerte tener la familia que tenemos, que tenés vos, que tengo yo, y que siempre hemos estado muy ligados, muy pegados, así que agradecerte por todo. Bueno, nos vemos pronto. Pronto nos vemos. Dale, José. Chao, Hugo. Chao, José. Chao.